Bueno, estamos casi todos, me parece. No, casi. Se sumaron dos más. Bueno, ¿cómo están, chicos? ¿Me escuchan, primero que nada? Sí, se escucha. Sí, profe, perfecto. Perfecto. Florencia Camargo, la vi que había ingresado. ¿Por ahí puede ser? Sí, profe, fui yo. ¿Cómo estás? Bueno. Vamos a empezar. Una persona más. Perfecto. Bueno, creo que estamos todos, 56. Bueno, ¿cómo están? ¿Cuándo empezaron las clases, chicos? La semana pasada, el miércoles. Bien, bien, bien. Bueno, yo les cuento un poco la dinámica de las clases que yo doy dentro de política fiscal. En realidad lo que nosotros vemos es una introducción a la economía computacional. Y la dinámica de trabajo es en la sala de computación, ustedes van resolviendo códigos y van aprendiendo a programar a medida que vamos avanzando en las clases. Lamentablemente eso no se puede hacer de manera virtual, así que tuvimos que adaptar la clase para hacer una única clase hoy para que ustedes tengan un pantallazo de lo que es la economía computacional y algunas aplicaciones. Hace 4 años más o menos, si no recuerdo mal, hicimos un curso con Marcelo de economía computacional, herramientas de economía computacional, y ahí surgió la posibilidad de incorporarlo en política fiscal. Probablemente el año que viene estemos reeditando el curso para siempre que haya demanda, pero bueno, lo más interesante de estas herramientas es ponerlas en práctica. Es decir, acá no vemos mucha teoría, la teoría está sentada en las clases de Capello o en lo que puede dar Oviedo. Nosotros nos centramos en que tengan algún tipo de herramientas. Y les pregunto, ¿alguno de ustedes ha trabajado con o tiene una idea de lo que es la economía computacional? Sí, ¿no? Más o menos. Mientras tanto voy buscando para presentar. ¿No? ¿Nadie ha tocado una computadora desde que está cursando? Están todos con fotocopias, me imagino. Bueno. ¿Se escucha lo que digo? ¿Hola? Sí, profe, se escucha. Bien. Bueno, la idea es que lo conversemos un poco, que charlemos un poco sobre... ¿ves? No para hacer programación económica. Está bien, la idea es conversar un poco y ver por dónde andan o qué es lo que han visto durante la carrera. A ver, vamos a compartir. Ahí lo ven. A ver, un segundo que vamos a poner para... pantalla completa. Ah, no, si es pantalla completa ahí no los voy a poder ver ustedes. A ver. ¿Ustedes ven bien ahí el...? Sí, profe. Sí. Perfecto. Bueno, esto es del año 2017, ahí fue donde lo empezamos a hacer en la cátedra de política fiscal. Bueno, ustedes están en cuarto año, ¿no? Esta es una materia de cuarto año. Sí. Perfecto, entonces han pasado por distintas materias, supongo que han visto estadística, ¿no? Estadística
Econometría 1, perdón. Sí. Bien, y ahí usaban herramientas. Vimos software. reviews nada más un poco, pero hasta ahí nada más. Bien, bien. Y después, Econometría 3, ¿esa ya la tuvieron o es una optativa? Esa es una optativa. Bien, bien. Bueno, a ver qué me habían puesto en el chat como para arrancar. ¿Ahí ven lo que estoy presentando? Aunque yo esté metido en el chat. Sí, Sí, profe. Sí, profe. Programación utilizando variables económicas. Perfecto. A ver. Espérenme que estoy yendo a la presentación. Que no. Ahí está. Bueno, vamos a empezar. En general, me gusta hacerlo un poco más charlado para ir haciendo la clase más dinámica, pero bueno, este formato lo dificulta un poco. Así que yo les voy a contar, esto sería la estructura de cómo veríamos el curso en el caso de que pudiéramos trabajar en... Disculpe, quería Sí. saber si iba a poder grabar las clases de esta clase en particular para después subirla al aula virtual o no. Vos sabés que me parece que no la puedo grabar porque no entré con el usuario de la Facu, sino con el usuario mío estándar y no tiene posibilidades de grabar, porque sería la versión gratis esta. Por lo tanto, no creo, no creo que la grabe. Pero bueno, les puedo pasar la presentación y con eso pueden andar. Además, les cuento, esta va a ser una sola clase. En general, yo tengo 3 clases donde vamos trabajando sobre los códigos y vamos resolviendo distintos problemas. Pero en este caso no vamos a poder hacer eso, por lo tanto, la idea, les repito, es que ustedes se lleven un pantallazo de esto y vamos a ver si el año que viene hacemos un curso donde puedan sentarse con la compu, que en realidad es lo más interesante para este tipo de curso, ¿no? Lo que es la aplicación de la teoría a través de distintas herramientas computacionales, ¿no? Si yo les pregunto qué tipo de programas conocen, ¿qué me contestarían? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué programas computacionales o econométricos han visto? Stata. R. Stata, R. ¿Qué más? Stata, Gretel, Views, Python. Python está de moda. ¿Cuántos de acá están aprendiendo Python? ¿Algunos? Ahí hay varios. Bueno, una cosa antes de arrancar con una recomendación que siempre dice, sobre todo Sos Escudero, que es un profesor de econometría muy grosso, uno de los mejores de Argentina, es que más allá del programa conocer cómo se programa, conocer los programas es importante, pero uno puede programar con eViews, con R, con Python, con GAMS, con lo que sea, y los resultados, por supuesto, van a, dependiendo del programa, se especializa más en una cosa u otra, pero lo más importante es lo conceptual. Yo se los digo ahora porque en realidad en este curso, o lo que vamos a ver, se concentra en la parte de la herramienta, pero lo conceptual, la teoría, es siempre lo más importante. Así que nosotros vamos a ver, de acá vamos a hablar, hacer una pequeña introducción, después les voy a contar un poquito del GAMS, que es el programa que yo uso para hacer programación. Vamos a ver algunos ejercicios. En los ejercicios les voy a mostrar cómo sería un ejercicio simple y ahí vamos a cortar porque cuando se va a hacer imposible de tratar, pero lo van a ver. Después les voy a presentar 2 aplicaciones que son interesantes.
una es un modelo de crecimiento económico y el otro es un modelo de equilibrio general computado aplicado para Córdoba, que es de política fiscal específicamente, como para que ustedes tengan una noción del potencial que tiene. Entonces, bueno, esta sería la parte práctica, que es la que no vamos a ver, que se la vamos a dejar para la próxima, que son modelos de equilibrio general computado. ¿Saben lo que son los modelos de equilibrio general computado? ¿Alguien ha visto esto? ¿O tiene alguna idea de qué se trata? ¿No? No. Bueno. No, profe. Y a ver, modelo de equilibrio general lo conocen, ¿no? Lo habrán visto con Svoboda, supongo. ¿No? Sí. Así Sí, es. sí. Bueno, ¿y vieron el ejercicio de Robinson que toman los finales? No sé si lo seguirá tomando. Uno de un productor, un agente y un productor. ¿Han visto ese tipo de ejercicios? Sí, lo sigue tomando. Bueno, imagínense eso multiplicado por n empresas, n factores y n agentes, ¿no? Ustedes piensen en que cuando hay que resolver un problema de esta naturaleza, numéricamente es complejo en términos de lápiz y papel. Es complejo para un agente y una empresa, imagínense para una cantidad importante. Entonces, la economía computacional, a través del modelo de equilibrio general computado, viene a resolver ese problema, ¿no? A ver, la práctica económica se caracteriza por la construcción de modelos y sistemas, ¿no? Para plantear resolver problemas, y hace ya un tiempo que se utiliza el lenguaje matemático para formalizarlos, ¿no? En general, en esto podemos coincidir todos desde una rama más ortodoxa hasta una heterodoxa, de que la economía construye simplificaciones de la realidad para poder abordarla y tratarla, ¿no? Para poder dar algunas respuestas. Las simplificaciones, en algunos casos uno puede pensar que son modelos abiertos y que no se pueden resolver, en otros casos que son modelos cerrados, pero siempre estamos, la ciencia en general construye modelos, ¿no? Para interpretar la realidad. Y el lenguaje matemático es una de los pilares en donde se asienta la economía moderna, ¿no? Entonces, tenemos problemas típicos, ¿no? Que tratamos en economía, ¿no? Siempre hablando desde los problemas desde la matemática, ¿no? Los problemas de optimización restringida, que es la programación lineal, no lineal, la programación dinámica, los sistemas de ecuaciones, que pueden ser estáticas, dinámicas, lineales, no lineales. En econometría 1 me acuerdo que había yo cursé la licenciatura en Córdoba e hice la maestría en La Plata, y en Córdoba con el RUFAT, que no sé si ustedes lo han llegado a tener, o no sé si está todavía RUFAT en econometría, había que resolver una serie de ecuaciones lineales. Bueno, sistema de ecuaciones lineales. Pero bueno, sé que no lo deben tener más. Pero bueno, estos son los dos problemas típicos que tenemos en economía, ¿no? Y algunos ejemplos de estos son el modelo de crecimiento de Ramsey, no sé si lo conocen, si lo han visto. El modelo... está en Moneta. Bien. Bueno. Que tiene muy buenas referencias. Cuando yo cursé Moneta era JTP, pero se ve que lo quieren mucho. Salió segundo contra SAFE en el Mundial de Profes, por Twitter. Modelo de Ramsey, después modelo ISLM, que lo conocen seguramente. ¿El modelo de Ramsey lo conocen? ¿Han visto algo de crecimiento económico? No importa, o sea, no pasa nada si lo ven o no lo ven, por ahí cambian algunas cosas y bueno, por ahí lo ven. El modelo de Solow, por ejemplo, ¿lo han visto?
Modelo Sí, económico profe. se ve en macro, 2. en macro 2, sí. Macro 2. ¿Macro 2? Macro 2 Sí, con Jacob. con Jacobo. Claro, claro. Nosotros la damos en macro 1 con Nether y en macro 2 con Jacobo. No sabía que estaba dando solo, pero bueno, ese es un Igual modelo. en macro 1 también se ve una Claro, parte. Depende del sí, profe. claro, se ve mucho más en líneas generales, después lo ven en macro 2 y después está en el doctorado también. Si siguen, también se ve solo. Así que solo es como uno de los pilares, Harold Domar es como uno de los primeros modelos y a partir de ahí se fueron construyendo nuevos modelos de crecimiento, ¿no? El modelo de Ramsey es un modelo ya mucho más avanzado de crecimiento endógeno. Ahora ya lo vamos a ver porque justamente es una aplicación de un modelo de este tipo. Bueno, y SLM han visto también, voy a silenciar esto mientras tanto. Y SLM sí, ¿no? Lo ven en como 3 materias distintas. Después, DSG, ¿saben de qué se trata? ¿Les suena esas siglas? ¿Les suenan? ¿No tiene algo estocástico ese? Dynamic Stochastic General Equilibrium. Sí, es un modelo dinámico estocástico de equilibrio general. Una compañera de ustedes, que no sé si está no sé en dónde está, que es Manuali, me parece que ganó una beca ahora sí, haciendo un trabajo de este tipo, con un DSG. No sé si la conocen. Luciana se llama. Capaz que está más arriba. Sí, es compañera un año más arriba. Un año más arriba. Bueno. Y Oviedo trabaja hizo su tesis con un modelo DSG neo-keynesiano. Oviedo, el que ustedes tienen acá en política fiscal. Bueno, estos son algunos de los modelos económicos que tratan problemas con una formalización matemática. Uno con las herramientas de economía computacional, o sea, con un Excel uno podría armar un modelo ISLM, por ejemplo. No sé si a alguno de ustedes en algún momento se le cruzó por la cabeza armar un modelo ISLM. Bueno, lo podrían hacer con el Excel. Después se va complejizando cada vez más y hay que pasar ya a programas que son más sofisticados. Pero el eViews, por ejemplo, permite hacer programar algunos modelos. De hecho, hay tesis de doctorado hechas montadas en el eViews con modelos de stock flujo consistentes, que son modelos heterodoxos de economía computacional, si se quiere. O sea, en realidad son modelos heterodoxos que están calibrados y programados computacionalmente. Entonces, ¿qué es la economía computacional? Ustedes alguno de los chicos ahí lo escribió. Consiste en la construcción, resolución y simulación de modelos económicos de manera experimental, ¿no? ¿Y qué tipos de modelos trata la economía computacional? Tenemos básicamente 3. Primero, los modelos económico-matemáticos grandes, de difícil resolución, como yo les comentaba, un modelo de equilibrio general computado con, bueno, el que vamos a ver tiene, me parece que eran 33 actividades. Bueno, imagínense, 40 empresas, 50 bienes, que eso implica tener múltiples funciones de producción, funciones de consumo por hogar, la función del gobierno. Es decir, cuando uno arma un modelo de equilibrio general de gran escala, la resolución numérica es imposible hacerlo si no se cuenta con herramientas computacionales. De hecho, no se puede resolver con lápiz y papel. Entonces se recurre a estas herramientas, ¿no? que son realmente útiles, más allá de la corriente de pensamiento que se tenga. Por otro lado, hay modelos económicos matemáticos que son pequeños,
pero que son estos analíticamente intratables, se le dice que son optimización dinámica, donde se genera una solución, o sea, uno podría resolver un sistema de optimización temporal de manera recursiva, es decir, uno podría resolver el periodo 1, después con los datos del periodo 1 resuelve el periodo 2, después resuelve el periodo 3, después resuelve el periodo 4. Esa es una forma secuencial de resolución. Otra forma es resolver todo el modelo simultáneamente. Bueno, eso, la resolución simultánea de todo el modelo, no se puede hacer de manera con lápiz y papel. Es realmente muy difícil, por no decir imposible. Y después tenemos otros tipos de modelos. No sé si ustedes han escuchado hablar de los modelos de agentes, les pregunto. ¿Conocen los modelos de agentes? ¿Alguien? Modelos basados en agentes. ¿No? Bueno, los modelos basados en agentes son, en general, modelos que van pueden ir desde muy pequeños a muy grandes en complejidad, y uno, por ejemplo, le podría asignar un patrón de conducta a dos grupos de puntos, ¿no? Entonces, de acuerdo a los patrones de conducta que le asigna, se van generando distintas reacciones, distintos movimientos que convergen en resultados, por ejemplo, que se puede tratar para segregación racial. Bueno, ahí tiene muchas aplicaciones, pero que no están formalizados matemáticamente, ¿no? Sino que uno le pone un patrón de conducta a uno, un patrón de conducta a otro, y lo hace andar, como quien diría. Empieza periodo 1, periodo 2, periodo 3, después vemos dentro de 50 periodos qué es lo que pasa, ¿no? ¿Cómo se usan o sea, cómo se resuelven? Bueno, la economía computacional usa algoritmos, que ustedes saben lo que son listas definidas, ordenadas, finitas de operaciones que permiten atar la solución de un problema, y es el método de cálculo que se utiliza para obtener el resultado, ¿no? Uno generalmente da valores iniciales y a partir de esos valores iniciales se produce el proceso de iteración hasta que se encuentra la solución, ¿no? No sé si han visto algo ustedes de esto, capaz que en econometría 3, sino en econometría 1 no sé si han visto, pero en econometría 3, ¿quién está en econometría 3 ahora? ¿Volvió Robledo? Sí, profe. Bueno, con Walter, es crack, Walter. Así que si pueden hacer esa materia, háganla, porque realmente es muy importante. Yo creo que hay para los que les interesa la macro, hay una materia que es muy importante, que es esa, porque en esa ven series de tiempo, y todo lo que tiene que ver con macroeconomía, con econometría en macroeconomía, es casi todo con series de tiempo, así que eso lo tienen que, si les interesa, tienen que tener las herramientas para poder hacerlo, ¿no? Hay problemas no sé si ustedes han visto lo que es las series cuando son estacionarias, no estacionarias, es decir, si uno no conoce bien los conceptos que hay atrás cuando trabaja con serie de tiempo, puede hacer una regresión y que le dé cualquier cosa, ¿no? Eso lo pueden ver bien en econometría 3, ¿no? O sea, lo que es corte transversal se puede hacer pero cuando estamos hablando de temporalidad, ahí es muy importante tener esta. Yo le hice de casualidad, les cuento, pero la verdad que es muy bueno. Y después sirve para hacer procesos de pronóstico para nosotros, bueno, en el Ministerio de Economía lo usábamos para hacer pronóstico de los impuestos. Generamos unas 20 y pico de series con todos los impuestos, y hacemos pronósticos de corto, mediano y largo plazo con serie de tiempo. Así que si no lo podés hacer. O sea, así que realmente es muy interesante eso. Ahora bien, así como como serie de tiempo es muy importante,
a mi modo de ver, la economía computacional es uno de los puntos que, si bien hoy no está dentro del core de un plan de estudio, el core de lo que son las materias básicas, debería empezar a pensarse que esté, ¿no? O sea, aprender programación, aprender cómo montar un modelo económico y para obtener resultados numéricos, hoy, en la revolución tecnológica, en la cuarta revolución industrial, etcétera, debería ser algo que bueno, que debería marcarse. O sea, el salto en calidad, en términos de herramientas que uno puede aplicar, tiene que ver todo con esto, todo con aprender a programar, aprender bueno, muchos de ustedes seguramente que están pensando en hacer algún curso de programación. Sí, bueno, claro, econometría 2 en R. Econometría 3, cuando yo estaba, usaba el WinRATS, que era un programa específico para series de tiempo. Uno puede pasar por muchos programas. Bien, se sigue usando. Bueno, uno puede pasar por muchos programas, ¿no? Cuando uno entiende la lógica, después pasar de un programa a otro no es tan complejo. No es tan complejo. Y como les decía al principio, no es una competencia de programas. Es decir, si no sé usar R, no existo, no. Por ejemplo, Garegnani, Lorena Garegnani, que es economista jefa del Banco Central, ella nos daba clases en La Plata y usaba muchos modelos de simulación, usaba Libius, por ejemplo. Yo venía con el WinRATS de Córdoba, que es más complejo, y bueno, eso es algo que uno aprende con distintos, bueno, con el paso de algunos, por alguna gente que es realmente grosa, ¿no? Y Lorena decía, no, yo uso Libius, porque para muchos de estos, muchas de estas necesidades que tenemos, el Libius es práctico, es rápido, te permite resolver el enlatado te permite resolver rápidamente muchos problemas. Nosotros en el Ministerio de Economía usábamos el Libius también, porque es rápido de usar, es fácil, y por eso les digo que por ahí no hace falta concentrarse en uno puede definirse, perdón si me voy de tema, ¿no? Pero como uno se puede considerar un usuario, es como la econometría. Uno puede ser usuario de econometría o puede ser econometrista, ¿no? Si uno es, y tiene que saber qué es lo que va a querer hacer adelante, o sea, en su carrera. Si quiere ser usuario, lo va a encarar de una manera. Si va a ser un econometrista o un programador que va a diseñar programas, lo va a ver de otra forma. Entonces, hay grandes economistas. Sargent, no me acuerdo quién era el que decía eso, que se consideraba un usuario. No, estamos hablando de allá arriba, porque el tema es usar las herramientas que te da para poder generar los resultados. Entonces, por ahí, si uno lo que le interesa, la pregunta que le interesa resolver es, por ejemplo, bueno, ¿cuál es la relación entre la pobreza y el crecimiento del producto en Argentina? Y bueno, entonces, y sus preocupaciones van a venir por ese lado, o por economía monetaria, o sus preocupaciones vienen por ese lado, tiene que conocer las herramientas, saber usarlas, ser bueno en eso, pero entendiendo que no vas a generar un código para resolver, o para hacer un nuevo test. Hay algunos economistas, varios economistas, que se dedican a generar códigos para montar nuevos test y va avanzando. Bueno, los usuarios lo usan para poder contestarse preguntas. ¿Se entiende esto? No, yo no sé si me voy mucho, pero bueno, nada. En síntesis, me parece que la economía computacional debería, no les digo que ahora, pero en los próximos años ya debería debería incorporarse como parte de la currícula. Por eso con Marcelo en su momento, primero hicimos el curso, después dijimos, bueno, lo metemos
en política fiscal para que ustedes tengan aunque sea un pantallazo de esto, y que si quieran después puedan, bueno, adentrarse en este tema. Bueno, entonces tenemos dos grandes ramas dentro de la economía computacional, que el primero son métodos numéricos y el segundo son los modelos basados en agentes. Y bueno, hasta acá estamos en esto. Nosotros vamos a ver los primeros dos, vamos a ver dos aplicaciones de métodos numéricos. Los métodos basados en agentes, en la UBA hay algo de eso, Daniel Heyman trabaja algo de eso, el IEP, el Instituto de Economía de IP, Política, debe ser, de la UBA, trabaja en eso, hay una física que hace mucho que viene trabajando en eso. Bueno, es más complejo en términos de, o sea, es micro, ¿no? Lo otro estamos hablando un poquito más de macro, pero bueno. Bueno, les cuento rápido, como para que ustedes tengan una idea de cómo funciona el GAMS, que es el programa que yo uso para este tipo de cosas. ¿Conocen el MATLAB? Profe, una consulta. Dale. ¿Los modelos esos de agentes son algunos que se aplican en geografía económica, puede ser? No sé si Truman creo que aplicaba lo de eso, ¿puede ser o no? Me parece que no. Me parece que no, pero habría que ver si hay algo de eso aplicado a geografía económica. Pero no, no tengo recuerdo de que... No, porque en metodología habíamos visto algo de segregación con unos modelitos. Y habíamos visto algo también de geografía económica. Puede ser. Hay un librito que escribió Mercado, que se los puedo pasar, no sé si ya lo editó, me lo mandó hace un tiempo. Rubén Mercado, que es uno de los que trajo la economía computacional a Argentina, que es justamente de modelos basados en agentes. Le voy a preguntar si ya se puede compartir, ya lo debe haber editado, así que se los puedo pasar para que tengan una idea. Bueno. No sé si quieren comentar algo, alguna cuestión. ¿No? Bueno, se los paso. Hay muchísimo material de economía computacional, de distintas cosas. Hay unos papers que son los que trabajamos en el curso para hacer modelitos. Por ejemplo, se podría construir un modelito ISLM intertemporal con tipo de cambio real, se le incorpora una serie de cosas. También les voy a pasar esa bibliografía porque está el código, ¿no? Entonces eso es importante. De hecho, les voy a chusmear algo. Primero vamos a ver esto, ¿no? Y después les voy a comentar para los que quieran explorar un poquito. El GAMS es un software que está especializado en problemas de programación lineal y no lineal, ¿no? Y el lenguaje de tipo set-driven es... ¿Qué significa? Que no necesitas escribir una ecuación para cada producto, sino que lo indexás, ¿no? Entonces, uno puede crear, por ejemplo, que es algo que nosotros hacemos en el curso, es creás una función de producción que sea con Q, que va de I de 1 a 10, y vos escribís una sola vez la función, y después le asignás valores a los parámetros, y tenés 10 funciones de producción, ¿no? Es un poco la idea de la indexación, ¿no? Cuando uno le pone I, T, N, hay diferentes formas diferentes letras que se usan para indexar, pero eso te permite, por ejemplo, el modelo de equilibrio, sobre todo el modelo de equilibrio general, cuando resuelve el modelo son cerca de 5.000, 6.000 ecuaciones las que resuelve,
a veces más, a veces menos, pero uno escribe 60. Entonces, tiene 60 ecuaciones, pero se resuelve en 5000. Y eso te lo permite esta alternativa, que es interesante. Y la estructura básica de un código está dado así como ustedes lo ven ahí, ¿no? Tiene los sets, donde se definen los conjuntos, los elementos, después los parámetros, donde uno le dice cuáles son los valores que van a tener los parámetros, o sea, se define el parámetro, se declara y se le da un valor. Después otro conjunto que son las variables, endógenas del modelo. Después vienen las ecuaciones, donde se declaran las ecuaciones primero y después se escriben. Y después la resolución, ¿no? Ese es un típico formato de código de un modelo en economía computacional. Es muy importante para los que hagan esto, y si han trabajado, capaz que con el eViews, si han trabajado con el enlatado, con las LAT, con las ventanas, por ahí no lo ven, pero si han visto Stata, bueno, ser prolijo es muy importante cuando uno está programando, porque uno puede, si es un poco desprolijo, puede estar días buscando un error y era una coma que se había olvidado de poner, o un punto y coma que te cierra un proceso. Entonces, ser prolijo, por ejemplo, esto, mantener una estructura básica para programar es importante, y además es importante para que un par lo pueda evaluar, ¿no? O sea, tiene dos razones. La primera es que vos, cuando lo abras dentro de un año, te acuerdes de qué era, de qué es lo que hiciste, que seguramente les va a pasar si trabajan con Stata, que es un programa muy común. Si ustedes no le ponen comentario a las cosas, después cuando lo abren al año dicen, ¿y acá qué había? ¿Y por qué hice esto? ¿No? Uno no. Entonces, eso es muy importante. Y por otro lado, es importante para que un par lo pueda revisar. Un par o un director de tesis o el que sea, ¿no? O si ustedes mandan un paper para referato y les piden el código, y si les piden el código lo tienen que mandar, y la otra persona, la que está del otro lado, tiene que entender qué es lo que... ¿Quién preguntó? A ver, decirlo, desarrollalo, total, no somos muchos los... ¿Cuál es la pregunta? No sé quién escribió. Hola, yo escribí. Sí, quería preguntar si GAMS era case sensitive, porque muchas veces es un tema el trabajar variables que tengan nombres muy parecidos y distinguir mayúsculas y minúsculas para formular o distinguir un vector de un determinante es a veces más fácil. Sí, mira, ahora vamos a ver algo. Vamos a ver un poquito de esto. No distingue mayúscula y minúscula, también es bastante enlatado, pero bueno, uno tiene que ir, hay un manual que uno lo va, al que puede recurrir, pero bueno, por ejemplo, hablando yo un poco de esta estructura, ¿no? Tenemos tres grandes bloques. Fíjense, perdón. Esta es una estructura, y abajo, acá dice, está escrito, esta estructura puede dividirse en tres grandes bloques: datos, modelo y resolución. Entonces, la parte de datos sería esta. Sería lo que tiene que ver con los sets, con los parámetros, ¿no? En donde uno primero define los conjuntos, parámetros, tablas, escalares, ¿no? Y los comandos básicos es sets, por ejemplo. Entonces uno pone sets y abajo define los sets. Después pone parameters y después abajo define, primero se declara y después se define con un valor, ¿no? Ya les voy a mostrar, no vamos a ver mucho porque se va a hacer un lío, pero les voy a mostrar un ejemplito chiquito, y después ustedes pueden trabajarlo por su cuenta, verlo, ¿no? Tabla y escalar, que son dos formas de abrir en el código la declaración y asignación de tablas y escalares con los números, ¿no?
Ese es el bloque 1. El bloque 2, o sea, bloque 1, datos y sets. Bloque 2, el modelo en sí, donde uno tiene las variables, todas las variables endógenas, y las ecuaciones, ¿no? Bueno, las ecuaciones se declaran y definen las ecuaciones que forman parte del sistema, la función objetivo, las restricciones. Usualmente primero se declaran, se le da nombre y después se describen las fórmulas algebraicas, ¿no? Entonces, tenemos ahí, esto es parte del código, el igual e igual indica igual a, el L lower, es menor o mayor, ¿no? Es parte de cómo se escribe el código. Después en el modelo se define el nombre del modelo, las ecuaciones que van a ser parte del modelo y la resolución, ¿no? Donde uno le dice qué tipo de problema es el que va a resolver. Y después en el display están los resultados del modelo. Después voy a ver si les puedo compartir una ventanita con un código chiquito. Pero por ejemplo, ejercicios simples, ¿no? Esto, ¿conocen ustedes este modelito? ¿Lo tienen? Sí, ¿Lo han visto sí. alguna vez? Sí, profe. Bien. Bueno, ¿cuántas variables, cuántos parámetros y cuántas variables endógenas tiene el modelo este? Dos variables endógenas. Ujú. Y si tomamos a la constante como, o sea, a A y a D como una sola constante, una exógena. Ujú. Y no sé, hasta ahí llegué. A ver, ¿alguien más? ¿Cuántas variables endógenas y cuántos parámetros tiene este modelo? Primero, ¿cuántas ecuaciones tiene? Y dos ecuaciones con dos variables independientes y entre medio el vector solución, el vector incógnita y una matriz 2×2. Ujú. Vamos a hacerlo más sencillo. ¿Cuántas ecuaciones tiene este modelo? ¿Cuántas ven ahí? ¿Cuántas ecuaciones tiene? 3, 3 ecuaciones, bien. ¿Cuántas incógnitas tiene este modelo? 2. 4, ¿Alguien dijo 4 o alguien dijo 2? 3. O Y sea, alguien dijo 3. ¿Quién dijo 3? ¿María Constanza? sí, pero en realidad la cantidad de demanda y la cantidad ofrecida es la misma, entonces 2. Y el precio. Bueno, piensen, es interesante eso. Ustedes están pensando en el equilibrio, ¿no? O sea, por eso me dicen 2. En realidad, este modelo tiene 3 ecuaciones y tiene 3 incógnitas. ¿Por qué tiene 3? Porque tiene QD, que es el Q de demanda, tiene P, que es el precio, tiene QS, que es la oferta, y tiene P, que es el precio, ¿no? O sea, ¿cuántas ecuaciones tiene? ¿Cuántas incógnitas tiene? ¿Cuántas variables endógenas tiene? Tiene 3. 3, sí. Tiene 3. En el equilibrio, Dos de ellos son iguales. 2 de ellas son iguales, exactamente. Entonces, así es como se piensa en economía computacional. O sea, bueno, así es como uno tiene que ir, como uno va divisando y va escribiendo las ecuaciones y las incógnitas, ¿sí? Por ejemplo, si yo no tuviera la ecuación de equilibrio de oferta y demanda, ¿qué pasaría? ¿Cuántas incógnitas tendría? 3, ¿no? Sí, ahí tengo un problema de no solución, digamos. 3 incógnitas y 2 ecuaciones. Exactamente, exactamente. Entonces, cuando estamos pensando en un sistema de ecuaciones, como es este caso, tenemos que usar lo que hemos aprendido
en estadística o en econometría. Por eso, más allá de la técnica, es importante pensar el problema. O sea, cuando uno se enfrenta con el problema y lo tiene que escribir, lo primero que tiene que hacer es pensar qué es lo que está haciendo y muchas veces empezar a escribirlo en papel antes de sentarse en la computadora para hacerlo. Entonces, este sería uno de los casos, ¿no? O sea, si nosotros acá, si yo no le estuviera imponiendo una condición de equilibrio, tendría una demanda por un lado y una oferta por el otro lado. Le impongo la igualdad para obtener una solución. Entonces, un modelo con 3 incógnitas y tres ecuaciones, un modelo que está perfectamente identificado, ¿era? ¿No? Si no está subidentificado y si no está sobreidentificado. Sí, profe. Bueno. Sí. Entonces, en este caso, estamos con un modelo con 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Fíjense cómo desde algo que es tan simple como esto, uno puede empezar a pensar en términos de programación. Ustedes imagínense esto con 60 ecuaciones, con 50 variables endógenas. Se arma un lío, que si no está claro qué es lo que estamos haciendo, no se puede resolver. Un sistema de estos, los modelos de equilibrio general computado que se usan, modelos o sea, se resuelve un sistema de ecuaciones, ahí tiene que estar perfectamente identificado, porque si no, no tiene solución. Y cuando estamos hablando de 60 ecuaciones y tenemos 65 incógnitas, o 65 variables endógenas, no cierra el modelo. Entonces uno tiene que empezar a exogeneizar algunas variables, que es parte de lo interesante de estos modelos, ¿no? Cuando uno va fijando. Pero bueno, nada, desde esto chiquito a algo mucho más grande, siempre hay que tener en cuenta conceptualmente, teóricamente, con las herramientas que tenemos de la teoría, a dónde estamos yendo, ¿no? Entonces, fíjense un poco, esto en una clase estándar yo le daría para que lo escriban ustedes y lo vayan resolviendo, les doy el código incompleto y ustedes lo van resolviendo, pero bueno, no se puede hacer porque no estamos en esa situación y sería un caos. Pero bueno, fíjense, se definen los parámetros, donde los parámetros que yo defino son 4, A, B, D y E. Esos son los 4. Después donde dice ordenada al origen, función, demanda, eso que está en azul es el comentario. Uno podría escribir cualquier cosa ahí, podría escribir parámetro 1. Y después está el número, ¿no? El número 10, que es el que yo le estoy, el valor que yo le asigno, ¿no? Bueno, con B pasa lo mismo, ahí escribimos pendiente, función, demanda, le ponemos 2, y así, ¿no? Tenemos D. ¿Por qué es interesante ser prolijo y decir ordenada, la origen, función, demanda? Porque, y les repito, cuando tenemos 50 ecuaciones y tenemos un montón de parámetros, si uno le pone A, B, C, D, E, F, y no F1, F2, F5, realmente después es muy difícil trabajar. Después las variables son las que están ahí, las cantidades demandadas, las cantidades ofrecidas y el precio. Y después, sí, es gratis. Es gratis, tiene un demo, que ahora se lo voy a... un demo que sirve hasta 300 ecuaciones y tienen esto es fantástico, tiene una librería que es buenísima, con modelos resueltos. Entonces, ya lo vamos a ver, pero es muy bueno. Después, fíjense, están las ecuaciones, entonces acá ¿cómo está armado? Yo pongo ecuaciones en azul, es donde digo, bueno, acá a partir de ahora voy a empezar a escribir las ecuaciones. Entonces tengo EQDEM, función demanda, EQSUPL, función oferta, ¿no? EQVAL, ecuación de equilibrio, oferta y demanda, ¿no? Están esas tres. Fíjense que en este caso, a diferencia de lo que hice antes, estoy primero definiendo las ecuaciones y después las estoy escribiendo. ¿Se entiende? O sea, las declaro, digo, acá voy a tener 3 ecuaciones, que son la función demanda, oferta y equilibrio, y después
las escribo. Y digo, QD es igual a menos B por P, punto y coma. Fíjense, un punto y coma de estos te puede tener renegando 3-4 horas hasta que te das cuenta que no pusiste el punto y coma y el modelo no te corre. Pero bueno, la idea es con cosas así chiquitas es que se puedan ir viendo cuáles son los problemas que pueden ir surgiendo, ¿no? Y después tenemos la solución, que es, yo le digo, el modelo se va a llamar mercado y va a tener estas 3 ecuaciones. ¿Se entiende? ¿Eso? Sí. Sí, profe. ¿Qué significa esto? Que yo podría, o sea, el hecho de que yo haya escrito acá estas ecuaciones no significa que el modelo vaya, o sea, que se vaya a resolver. Los 2 puntos, acá después, acá, ahí, esos 2 puntos. ¿Ven la manito? Sí. Sí, Tal sí, se cual. ve. Sí, tal cual. Le pones los 2 puntos y después le mandas la ecuación. Lo podés hacer abajo, lo podés hacer al costado. Es lo mismo. Y podés, fíjense que yo acá lo he diferenciado y me voy a ir para atrás. Los parámetros están con minúscula y las variables están con mayúscula. ¿Por qué? Y porque es una convención, porque se usa así. Podría haberlo hecho al revés o podría haber escrito los 2 con mayúscula, los 2 con minúscula. Pero bueno, es interesante también, a ver, uno en este tipo de cosas no nace de un repollo, sino que hay un montón de gente que ha trabajado antes y que ha generado, por suerte para nosotros, una serie de consensos sobre cómo ir escribiendo las cosas y uno va trabajando sobre eso. Realmente los aportes en un modelo son sobre modelos que ya están diseñados. No es que yo me voy a sentar y voy a decir, bueno, se me ocurrió que voy a programar un modelo de Ramsey. Ya está el modelo de Ramsey programado. Andá a la biblioteca de GAMS y lo sacás de ahí. Entonces, el aporte viene por otro lado. Viene por la calibración, bueno. También esto es importante, ¿no? No pensar que uno va a hacer la gran Nash, ¿no? En este tipo de cosas. No significa, hay Nash de la película, ¿no? Sobre todo, cuando hay muchos caminos que todavía no están explorados dentro de la economía computacional que se pueden, pero como herramienta hay muchas cosas que ya están hechas, como por ejemplo en equilibrio general computado, en modelos DSG, hay muchos, los modelos DSG lo usan mucho los bancos centrales para política monetaria. Y uno de los problemas que tienen este tipo de modelos es, y lo vamos a dejar y les voy a preguntar, pero dentro de un ratito, primero vamos a terminar esto. Bueno, tenemos acá las ecuaciones del modelo y tenemos la resolución, que estoy diciendo, el modelo van a ser estas 3 ecuaciones. Supongamos que yo hubiera escrito 4 ecuaciones, 5, 10, 20 ecuaciones en el slide anterior. No importa. En este modelo, o sea, yo con este comando le estoy pidiendo que me resuelva el modelo que tiene estas 3 ecuaciones, nada más. ¿Se entiende? Entonces, ¿yo qué podría hacer? Podría construir otra ecuación de demanda y escribirla acá, y podría tener ecuación de demanda 1, ecuación de demanda 2. ¿No? No tengo que escribir todo de vuelta. Lo único que hago es agregar una ecuación de demanda distinta. Y pedirle acá en el modelo que me cambie la ecuación que va a resolver. ¿Se entiende? Es una pavada, pero bueno, sirve a la hora de resolución de modelos. Después le vamos a pedir que resuelva con CNS, que es Constraint Non-Linear System, que es un modelo de ecuaciones no lineales con restricciones, y después el display, que le voy a decir que me devuelva QDL, que es el level, QSL y PL, ¿no? Entonces, ¿qué me va a devolver? Me va a devolver el precio, la cantidad de... O sea, esas son las tres
variables endógenas y me va a devolver esas 3 variables, ¿no? El valor de esas 3 variables, de las cuales hay 2 que deberían ser iguales, ¿no? Si todo anda bien Sí. y el modelo está bien, ¿no? Podría ser que no te dé. No me acuerdo si era acá. Bueno, el Constraint Non-Linear System, que es el modelo que está resuelto, es encontrar X sujeto a f de X que es igual a 0, o sea, bueno, con X que va entre L u, y bueno, el G de X que es menor o igual a B, donde X es el set de variables y F es el set de ecuaciones no lineales, ¿no? Entonces, le estamos pidiendo que nos resuelva este problema genérico aplicado, ¿no? En este caso, hay veces que uno podría estar resolviendo modelos que son lineales, y le podés aplicar esto porque programación lineal, no lineal, la programación no lineal es superior a la programación lineal en términos de resolución, es decir, vos podés pedirle que te resuelva con no lineal, bueno, y después tenemos ejercicios, fíjense, introducir en el código una nueva función de demanda sin eliminar la existente, que es lo que yo les había dicho, que se puede hacer con estos valores, ¿no? Y uno genera un mercado 1. Esto es muy, muy, muy básico, pero es como para que ustedes tengan idea de lo que pueden hacer, ¿no? Ahora, si nosotros indexáramos las ecuaciones y le pusiéramos n o le pusiéramos i, le pusiéramos, o sea, hiciéramos un conjunto, podríamos estar resolviendo n cantidad de ecuaciones y habríamos escrito únicamente esas. Que hay otro ejercicio que no vamos a ver. A ver. Ah, bueno, acá está. Miren, nosotros si quisiéramos incluir un set de bienes, o sea, ya no estamos hablando de una sola ecuación, de un solo bien, sino que estamos hablando de varios bienes. Entonces definimos set, que es C, que es producto, porque le vamos a poner nombre de producto, y es el bien 1. En este caso, bien 1 porque definimos un solo bien. Pero si no, tendremos que poner bien 1, bien 2, ¿no? Y después, a los parámetros, fíjense que todos los indexamos y le ponemos C al parámetro, le ponemos, bueno, y el resto no está hecho porque es para que lo hagan ustedes, pero bueno. Nada, esto es muy, muy poquito de lo que se puede hacer. Otra de las cosas que se puede resolver, bueno, fíjense que nosotros le podemos generar shock exógeno al modelo, ¿no? Y esto para que ustedes lo piensen cuando estamos hablando de un modelo económico y decimos, bueno, le vamos a generar un shock exógeno. ¿Qué es un shock exógeno? Bueno, ahí dice, pero ¿qué sería un shock exógeno? ¿Qué sería aplicarle un shock exógeno a un modelo económico? Que cambien a uno de los parámetros de manera externa al modelo, digamos. Sí, no es... Está bueno, o sea, nosotros lo pensamos en términos de un problema matemático y lo nombramos de manera económica para darle sentido económico, ¿no? Un shock exógeno podría ser una caída, bueno, esto lo vamos a ver ahora en un modelo, pero es un cambio en la oferta y demanda mundial, un cambio en los precios de las commodities a nivel internacional. Si nosotros somos un país pequeño que no incidimos en los precios internacionales, un shock exógeno sería, por ejemplo, que aumente el precio de la soja, ¿no? Si aumenta el precio de la soja, un shock exógeno a nuestro modelo, a nuestra economía. ¿Y cómo va a impactar eso? Bueno, ahí, a través de la economía computacional, a través del modelo, uno le hace ese shock y funciona. En casos muy sencillos como este, uno diría, bueno, reducción de la oferta del bien 1, ¿se puede? Sí, se puede. Se puede poner 30 shock exógenos al mismo tiempo.
eso es interesante, tiene cosas buenas y cosas malas. Pero uno podría cambiar la elasticidad de la demanda, o sea, podría hacer muchas cosas, pero vos fíjate que vos podrías acá, en este modelito sencillo de oferta y demanda. Perdón que lo interrumpa, profesor, una pregunta. Con respecto al shock que nombró recién, hablando de la soja, algún precio, que suba el precio del commodity. ¿Qué diferencia tiene, por ejemplo, con un shock en el modelo, por ejemplo, que una disminución en el régimen de lluvias? Porque ahí afectaría la función de producción interna, y eso cómo se vería en el modelo. Tendrías que pensar cómo haces cómo incorporas dentro del modelo ese shock, que también es un shock exógeno, porque el modelo está, depende de la rama de pensamiento, podría decir que está en equilibrio o está en reposo, ¿no? Porque si bien la función de producción debe contemplar una variable que es índice de lluvia, entonces no sería tan un shock exógeno como lo que acabas de decir recién, que toque la función de producción porque no llovió, por ejemplo. Siempre depende del modelo del que estemos hablando, ¿no? Porque hay distintos modelos, pero supongamos que estamos hablando de modelo clásico de equilibrio general, ¿no? Computado. Vos tenés una función de producción o un modelo DSG también, ¿sabes? Los shocks exógenos tienen que ver con caídas en la productividad. Vos decís, bueno, yo le genero un shock que sea una caída en la productividad, ¿no? ¿Y cómo podría yo hacer que impacte dentro de la función de producción una sequía? Y bueno, va a caer la productividad, por ejemplo. Estoy pensando ahora, ¿no? Entonces podríamos hacer que baje el parámetro de productividad, entonces la combinación de factores va a dar como resultado menos producción. Entonces, en términos del modelo, estamos generando un shock exógeno, porque primero estábamos en un equilibrio, ¿no? Todo esto, o en reposo, por eso digo, dependiendo de la escuela, pero vos estás en una situación con un equilibrio, con un resultado único que para cada una de las variables, ¿no? ¿Y qué pasa? Se genera una perturbación en el modelo. Y esa perturbación se lo considera un shock exógeno, que me va a dar resultados en dos. O sea, ese shock exógeno me dispara mecanismos que me van a resolver. Y el modelo se autoajusta a una respuesta, digamos. Exactamente. O sea, ese shock me va a generar otro punto de equilibrio, ¿no? Ahora sí. Estamos en un lugar y nos vamos a otro lugar. Y ahí se van todas las variables, ¿no? Y cómo va de un lado al otro, iterando, ¿no? Computacionalmente, lo que sería, hay veces que no se puede resolver. Por eso también tiene todo un arte de que vos le generás un shock que me chinga el modelo y no se puede resolver si uno le genera shocks muy grandes. Bueno, todo eso es parte de lo que es la calibración del modelo. Pero siempre se piensa que es exógeno, ¿no? Todo lo que afecte cualquier variable o exógeno o parámetro del modelo es considerado shock exógeno, ¿no? ¿Se entiende? Sí, yo tengo una pregunta respecto a estos modelos. ¿Trabajan con una base de datos estáticas o podría meterse a APIs para que tomen datos en tiempo real y vayan formando una combinación lineal para que explique un shock exógeno, entonces lo vaya incorporando continuamente para ver si tiene algún tipo de poder predictivo? Yo digo, o se trabaja una base CSV así estática y después vemos Depende del modelo. Es decir, hay muchas aplicaciones y va a depender del modelo. En lo que es equilibrio general, en general, no, el fuerte no está en la predicción.
en los modelos de equilibrio general. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y para qué hago un modelo si no tengo una posibilidad de predecir? ¿Viste? Nosotros somos medio que nos gusta predecir las cosas, ¿no? Y si después no salen es culpa de que la realidad no se ajustó a lo que vieron. Hicieron lo que yo dije, por eso no se fue el dólar al diablo. Si se va al diablo, no hicieron lo que yo dije. Pero este tipo de modelos no, en equilibrio general computado, en general, no tiene un desarrollo grande en predicción. ¿Por qué? Porque no es la pregunta que se hace. No sé si me explico. A ver, o lo desarrollo un poquito más. Sí, por favor. Y lo vamos a ver en el modelo que se lo voy a introducir ahora para que lo vean, pero supongamos que yo quiero evaluar el impacto de aplicarle una alícuota diferenciada al sector agropecuario, ¿no? Y yo quiero Un impuesto a los ricos, profe. ¿Cómo? Un impuesto a los ricos. Un impuesto a los ricos. Supongamos que uno quiere, para llevarlo a un caso práctico, de hecho podríamos hacer uno sobre eso, tranquilamente, y podría decir, bueno, yo le quiero aplicar un impuesto a los ricos y ver qué impacto tiene en todo el sistema económico, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? En el modelo genero el shock exógeno, entonces esa alícuota la modifico, ¿no? Y paso de 0,1 o de nada, porque puede ser que sea 0, que en este caso no es 0 porque están grabados de distintas formas, pero supongamos que fuera 0 y lo pasamos a 0,5, ¿no? ¿Cómo va a impactar eso en el sistema? De una manera determinada, ¿no? Ahora, la realidad, el sistema económico, está impactado por muchísimos shocks, ¿no? Nosotros estamos aplicándole un shock de los múltiples shocks a los cuales se ve sometido el sistema económico. Entonces, yo lo que estoy haciendo es, si yo mantengo todo en este experimento que estamos hablando ahora, ¿no? Sería como un experimento. Yo digo, bueno, si yo mantengo todas las variables constantes y aplico un impuesto a los ricos de 0,5 sobre el capital que tengan o lo que sea, ¿cómo me va a impactar en todo el sistema? ¿Se entiende? Entonces, ¿es predictivo eso? No. ¿Por qué? Porque en realidad yo estoy haciendo nuestro famoso, bendito y querido Ceteris paribus, ¿no? Que tiene alguna utilidad, aunque yo lo estoy diciendo de esta manera, pero tiene utilidad. Decir, bueno, ¿cuál es el impacto que tendría si yo genero un impuesto a los ricos y no se moviera el resto de las ecuaciones, de las variables exógenas del modelo? ¿Qué pasaría? Pasaría esto, pasaría esto, pasaría esto, ¿no? Hay una serie de cosas que no están lo que no esté dentro del modelo no se va a ver reflejado. Que eso es parte de los límites de cualquier modelación que uno haga. Si uno hace un modelo y piensa que es, en un caso muy extremo, una economía cerrada, ¿no? Si China explota y deja de existir, para el modelo no es relevante, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos modelando una economía cerrada. ¿Se entiende? Eso es las ventajas y desventajas de la modelización. O sea, cuando uno modela, tiene la posibilidad de trabajar con algo que es manejable, ¿no? La realidad, si uno no la simplifica, no es manejable en algunos puntos. Entonces, uno lo simplifica y tiene esto, pero se pierde cosas que están afuera, eso es indudable. Para el caso de los modelos, por ejemplo, uno de los grandes problemas que han tenido los modelos DSG, los modelos de estocástico de equilibrio general, dinámicos, que son los que usan los bancos centrales, es que no pudieron prever las crisis. No sé si ustedes han escuchado o han tenido algún debate con respecto a esta situación. ¿No? No, profe.
O sea, usted sabe que en el año 2008 hubo una crisis financiera grande, ¿no? 2008, 2009. Sí. Sí, Sí, profe. sí, profe. Bueno, y saben que la mayoría de los modelos que usaban todos los bancos centrales y todos los ministerios de economía del mundo no la vieron venir, ¿no? Por la peli. ¿Qué peli? Inside Job, no sé qué peli. Big Short. No la vi, la voy a ver. Tomás Tagle, ¿vos estuviste con Nether en Macro 1? No, profe, no. ¿No? Ah, bueno. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué piensan ustedes que hubo problemas de predicción con estos tipos de modelos? ¿Cuál puede ser el motivo? ¿Habrá habido variables que no se tuvieron en cuenta? Sí. ¿Pero qué más? Tiene que ver con... es conceptual la pregunta. Es conceptual, no tiene que ver con calibraciones, no tiene que ver con... No, es conceptual. Es de teoría esta pregunta, si se quiere. Porque no modela bien las expectativas de los agentes. No se modelaban bien las expectativas. Las oscilaciones de conductuales que hay en el mercado generalmente son omitidas porque se toman variables de largo plazo. O porque Bien. directamente no eran modelos que predecían crisis. Exactamente. ¿Usted, un modelo de equilibrio general, tiene incorporada la posibilidad de estar en desequilibrio? No. ¿No? O sea, si estamos hablando de modelos de equilibrio general, ya sea estático, dinámico, estocástico, lo que sea. Bueno, profe, pero en el modelo de equilibrio general hay un arsenal de supuestos que se dan desde convexidad, de las preferencias para que se logre el equilibrio. Sí, tal cual. Bueno. Cuando trabajas de funciones, te vas a correspondencias, las cosas se ponen más complicadas ahí. Justamente, uno de los temas que hubo que generó algún tipo de discusión y que se pensó que se iban a generar toda otra serie de modelos, que después lo terminó pasando, ¿no? Pero era justamente esta situación. O sea, los modelos, nuestros modelos, para que puedan funcionar, tienen que comportarse bien, estar bien comportados, creo que decía Vargas, ¿no? Tienen que comportarse bien, tienen que las funciones tienen que ser continuas, no tienen que tener saltos. Pero además de todo eso, estamos hablando de modelos de equilibrio, entonces no son modelos que endógenamente tienen incorporada una crisis. O sea, no son modelos de crisis. ¿Se entiende? Es decir, el modelo, ¿ustedes han visto lo que es un VAR? Un modelo de autorregresivo, de vector autorregresivo. Bueno, es un modelo econométrico que agarra 5 variables, te da una proyección de variables estacionarias, ¿no? Entonces uno puede, y después le genera un shock, y ese shock hace que se mueva y después vuelve a su lugar, ¿no? Entonces, el supuesto que está detrás de eso es que son variables estacionarias, ¿no? Y que me va a generar una cantidad de series que son estacionarias. En términos de modelos de equilibrio, me va a generar series que están en equilibrio, que son estacionarias. Entonces, cuando llega al equilibrio, supongamos que tiene una perturbación de algún tipo, va a pasar de un equilibrio a otro, y uno puede analizar el punto de un equilibrio a otro. Pero la perturbación siempre va a ser exógena, que puede tener un resultado que puede bajar, pero después va a volver al equilibrio. Perdón, profe, hace mucho, soy recursante, o sea, no de la materia, o sea, volví a la carrera hace poco, después de 20 años, y cuando cursé en primer año, creo que micro o estructura, veíamos un libro que era de Dormoor Fisher y usábamos unos modelitos ahí de la telaraña dinámica,
que si las elasticidades eran superiores, inferiores, eso convergía o divergía. Eso Sí. tiene, esos modelitos, no sé, no los vi nunca más, pero eso tiene algo que ver con lo que estamos hablando, que Sí, una mirá, crisis. en general, uno para que el modelo pueda resolverse, tiene que incorporarle una cantidad de supuestos, porque si no, no se va a resolver. Entonces, si diverge, diverge y se va al diablo. O sea, eso es una posibilidad. ¿Uno qué hace? Restringe el modelo, los parámetros, para que se maneje dentro de un sendero de convergencia. Perfecto, pero nosotros podemos pensar en cotas superiores e inferiores, y cuando se va, cuando se rompe esa restricción, ya entra en una crisis, independientemente que el modelo vuelva a converger a otro nivel de equilibrio diferente. Sí, mirá, y contestando un poco lo que decís vos y lo que dijo tu compañero, los modelos de crisis están en desarrollo. No hay hoy un modelo de crisis que pueda, por ejemplo, Guzmán con Stiglitz están trabajando mucho fuerte sobre modelos de crisis, economía de la crisis y cómo se incorporan percepciones de los agentes que sean que no generen fallas de coordinación, probabilísticos, pero no hay hoy modelo de crisis endógeno. Es más, Hay un modelo de Krugman, que es un modelo de crisis de balanza de pagos, que es bastante viejo, pero no he tenido la sí, oportunidad de ese modelo de Krugman es un modelo teórico. O sea, el modelo de Krugman con el precio sombra del tipo de cambio, decís vos, cuando se dispara el tipo de cambio, que son los modelos de crisis de balanza de pagos, que son de la primera generación. O sea, hay modelos teóricos escritos y existen esos. Ahora, son teóricos. Es muy difícil. A ver, ese modelo te explica con una serie de secuencias por qué el Banco Central cuando emite crédito de manera masiva va perdiendo reservas y en un punto los agentes van y corren contra la moneda y tiene que liberar el tipo de cambio fijo. Existe un montón de ese tipo de cosas. O sea, no es que no hay, pero no se ha dado el paso para incorporar en un modelo que no sea explicativo de esa manera. Por ejemplo, el modelo ISLM, por nombrarle otro que ustedes conocen simple, no tiene crisis. Los modelos de crecimiento no tienen crisis. Modelos DSG no tienen. Ninguno tiene incorporado el fenómeno de la inestabilidad. ¿Se entiende? Porque la crisis, intrínsecamente, lo que me está diciendo es que no hay equilibrio. ¿Se entiende? O sea, si yo tengo un modelo de equilibrio, no tengo permitida la crisis. La crisis no puede existir, no tiene razón de ser. ¿Se entiende eso? Entonces, bueno, pero ¿qué define como crisis? ¿Qué defino como crisis? Lo que pasó con la subprime, por ejemplo, en el año 8, o sea, una crisis financiera que termina derivando en una recesión mundial o lo que pasa ahora con la pandemia, si querés. Esta es una crisis diferente a las otras crisis porque se ha generado una crisis de oferta y de demanda. En este caso, sí, pero hay distintos tipos de crisis que pueden aparecer en los modelos. El tema es que si nosotros estamos modelando, si yo estoy en el Banco Central y la modelización se hace con series que vienen del pasado, en general, ¿no? Si uno hace un pronóstico econométrico, utiliza series pasadas.
Si usa un modelo económico, utiliza lo calibra con la información que tiene disponible. Y después de esa información que tiene disponible, genera proyecciones. La proyección va para allá. ¿Se entiende? Va para arriba, supongamos. Y sigue para arriba. Uno le puede dar un shock y que caiga, pero después se va a equilibrar en otro punto, ¿no? Pero no tiene en cuenta, porque no está dentro del modelo, no está previsto que esté que no está modelado de ninguna manera. No sé si... Claro, no está previsto el cambio de dirección de las variables, digamos. Y es como cuando uno en econometría hace un pronóstico, ¿no? Uno tiene el cambio estructural. Entonces, lo que previeron la crisis de 2008, hubo muy poca gente que previó la crisis de 2008. Y en muchas oportunidades tiene que ver con interpretar cómo va el mercado, cómo va la cosa, ¿no? Se interpreta y se actúa en consecuencia, ¿no? La gente, Rubini me parece que fue uno de los que previó la crisis, después se hizo famoso después de eso y... Espérenme un segundo. Entró mi hijo a avisarme que le regalaron un chocolate. Entonces, me perdí, pero bueno, en general no fue prevista. No fue prevista y tuvo que ver más con intuición. Y no hay un gran desarrollo. Digo, si uno logra hacer un modelo que pueda prever las crisis de manera endógena, se gana el Nobel. Digo, no es algo que esté hoy, y hoy lo más fácil o lo estándar, lo que se usa es, y se continúa trabajando con modelos de equilibrio, que están en equilibrio, ¿no? Que pueden pasar de un equilibrio a otro y se le puede dar una perturbación que puede ser estocástica, puede ser que uno le cambia algún parámetro, pero bueno, es como que hay muchas alternativas en ese universo, ¿no? Pero no es que no sirve para nada, sino que al contrario, sirve para la modelización. La economía computacional, ¿qué es lo que nos permite? Nos permite que al modelo que nosotros escribimos le pongamos número y le pongamos un resultado. ¿Se entiende? Es decir, tanto si estás dentro de la escuela, no sé, ¿cómo se llaman? Hay unos heterodoxos que son del Levi, de la escuela que es, bueno, no me acuerdo el nombre ahora, pero que tienen toda una modelización donde no tienen curvas de indiferencia, es decir, no parten de los supuestos de la economía clásica y lo modelizan y le ponen número, porque nosotros los economistas, en general, tenemos que ponerle número a las cosas, ¿no? Porque parte de la práctica económica significa poder decirle a la persona que nos contrata, bueno, tal cosa, tal otra, o sea, no solamente plantear, no sé, si uno está en el Banco Central, tiene que poder prever, o si una empresa te contrata para hacer alguna proyección, uno tiene que ponerle algún número, y una de las formas que se trabaja mucho es planteando escenarios. Ustedes lo saben, ¿no? El escenario de mínima, de máxima, de media, esa es parte, una práctica muy común en consultoría. Entonces uno tiene un modelo y plantea 3 escenarios, y el escenario mínimo, medio, máximo, y que en realidad es el andarivel por donde se supone que va a andar la economía, ¿no? Los que hacen el pronóstico del tiempo también hacen eso, ¿no? Plantean, en realidad, no plantean escenarios, pero plantean cotas. O decir, bueno, el pronóstico del tiempo, ¿qué nivel de precisión tiene? Y es bastante malo, ¿no? La predicción que hacen. Porque ellos te tiran, y bueno, la temperatura va a estar entre 3 grados y 25, ¿no? Y ahí en el medio pueden estar, y por ahí va a andar, ¿viste? Y a veces inclusive se quedan cortos con las cotas. Pero digo, la predicción no es algo sencillo, pero todos en general necesitamos esa información. Gracias. Necesitamos esa información. Ahora bien, les voy a mostrar
Espérenme un segundo, que esto es parte... Bueno, este es un ejercicio de optimización restringida, donde tengo 3 variables. Creo que estaba este texto. Bueno, no lo vamos a ver. Les voy a mostrar 2 aplicaciones. Espérenme un segundo. Les voy a mostrar primero un modelo que yo hice para Córdoba, que es modelo de equilibrio general computado. ¿Ahí lo ven? ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿O los perdí todos? Sí, Porque por ahí se pone aburrido el asunto y a mí me gusta, pero por ahí se pone aburrido. Ustedes díganme, ¿no? Está aburrido, che. Este es un trabajo que hice para el año 2017. ¿Por qué les presento este y no otro? Porque este es de Córdoba y trata de política fiscal, ¿no? Este es un modelo de equilibrio general computado clásico, regional, que calibré para la provincia de Córdoba. Entonces, acá vamos a ir viendo y vamos a ir desarrollando algunas cosas de este tipo de modelados, ¿no? Primero, bueno, esa es un poco la estructura. Esto fue cuando lo presenté acá en la Jornada de Finanzas Públicas. Está la motivación, un poco cómo son las estructuras tributarias provinciales, la literatura relacionada, cuál es la metodología que se usa, el modelo, las simulaciones y las conclusiones, ¿no? Esto es una aplicación de un modelo de equilibrio general computado, ¿no? A ver, cuando hice este modelo, estaba en auge la discusión sobre la necesidad de generar reformas en el sistema tributario argentino y a nivel provincial. No sé si ustedes se acuerdan, en el año 2017 hubo un pacto entre las provincias y nación para, ¿se acuerdan para qué era? El pacto fiscal, ¿no? Eliminaba los ingresos brutos de acá a un tiempo. Sí, sí. ¿Qué saben del impuesto de ingresos brutos que me puedan decir? Y es el que más recaudo para las provincias, pero es muy distorsivo. ¿Por qué es distorsivo? Bueno, le pega mucho a las pymes. Yo sé que les pega mucho a toda esa gente, y porque son ingresos, no son como ganancias, sino que es como ingresos, creo. No sé si me equivoco o no, pero... No se puede descontar, a diferencia del IVA. Entonces, en empresas que tienen varios procesos productivos, se te encarece mucho. Vos cargas el 5% por cada etapa del proceso productivo. Además, no es que también cuando no se actualizan las escalas exentas del ingreso, o sea, no actualizan las escalas de la parte que está exenta, y termina, y cuando sube la inflación, al subir los nominales, terminan agarrando bajo, o sea, y terminan grabando a los que no deberían grabar, y entre comillas, y terminan siendo muy regresivo también, ¿o no? Me mezclé un poco ahí. Se mezcló con el impuesto a las ganancias, con el cuarta categoría. Qué vergüenza, sí, perdón. No, está bien. Bueno, una de las cosas que es importante que nosotros en economía no vemos mucho de política tributaria. Hay 2 cosas que no se ven mucho en economía en el grado. Uno es política tributaria. Bueno, hay varias cosas en realidad. Pero bueno, una es finanzas, ¿no? Está la optativa del mercado de capitales, que es interesante. Y después la parte tributaria, la parte de finanzas públicas, más que esta materia que bueno, lo ve desde el punto de vista económico, ¿no? Pero que eso después es algo que hay que profundizar. Casi en cualquier lado donde uno va a trabajar tiene que tener nociones de tributarias, si va a